La noche del cumpleaños de Demet Özdemir se convirtió en el centro de atención, cuando una pieza de joyería, valuada en 5 millones de liras, provocó una inesperada tensión entre los invitados. La celebración, que había comenzado con un ambiente cálido y llena de sonrisas, tomó un giro sorprendente cuando el collar fue presentado públicamente. Los asistentes no podían creer la magnitud del regalo y la reacción inmediata que generó. La mirada de Demet dejó ver una mezcla de asombro y confusión que rápidamente llamó la atención. Aquellos que estaban cerca afirmaron que la energía cambió por completo en cuestión de segundos. Lo que prometía ser un momento emotivo se volvió una escena llena de tensión. El collar fue entregado por sorpresa en medio de los aplausos, pero el gesto no tuvo el efecto esperado. Según los testigos, la actriz quedó paralizada por unos segundos al observar el lujoso regalo. La presencia simultánea de Can Yaman y Çağatay Ulusoy añadió un nivel adicional de incomodidad al ambiente. Las cámaras captaron miradas que muchos interpretaron como señales de una tensión creciente. Algunos asistentes comentaron que jamás habían visto una reacción tan dividida en un cumpleaños. La sorpresa se convirtió en el tema principal de conversación, incluso antes de que terminara la noche. La situación se intensificó cuando Demet intentó agradecer el gesto, pero su voz sonó más temblorosa de lo habitual. La actriz buscó mantener la compostura mientras todos los presentes la observaban en silencio. Can Yaman, que estaba a pocos metros, reaccionó de manera visible al ver el collar. Su expresión generó murmullos entre los invitados que no pasaron desapercibidos. Çağatay, por su parte, mantuvo una postura firme que muchos interpretaron como un intento de evitar cualquier comentario. La mezcla de emociones se hizo evidente para todos los presentes. El ambiente cambió aún más cuando algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas discretas. Parecía claro que la presencia de los dos actores en el mismo lugar ya tenía suficiente impacto, pero el collar elevó la tensión a un nuevo nivel. Demet, tratando de suavizar la situación, sonrió tímidamente. Aunque su incomodidad era evidente, los asistentes describieron la escena como un momento atrapado entre la sorpresa y el conflicto. La actriz se mantuvo en el centro de la sala, intentando no dar señales de nerviosismo. Sin embargo, cada gesto era analizado por quienes observaban. La tensión alcanzó un punto más visible cuando Demet sostuvo el collar entre sus manos. El brillo de la joya contrastaba con la seriedad del ambiente. Algunos testigos comentaron que la actriz parecía debatirse internamente sobre qué hacer con el regalo. Can dio un paso hacia adelante como si quisiera intervenir, pero se detuvo inmediatamente. La reacción del público fue una mezcla de expectación y desconcierto. Desconcierto. Las cámaras captaron cada detalle como si se tratara de un momento histórico. La situación se volvió el foco de todas las conversaciones. Un silencio peculiar se apoderó del lugar cuando la actriz finalmente dejó el collar sobre la mesa. Los invitados afirmaron que ese pequeño gesto fue interpretado como un mensaje claro. Can cruzó los brazos y desvió la mirada, mientras que Çağatay mantuvo un silencio absoluto. Demet respiró profundamente antes de continuar con la celebración. La tensión parecía extenderse entre todos los presentes como una sombra inesperada. Nadie sabía cómo interpretar la reacción exacta de la actriz. El ambiente permaneció cargado durante varios minutos. Algunos invitados afirmaron que Demet intentó hacer comentarios ligeros para recuperar la armonía de la noche. Sin embargo,
La atención seguía centrada en la joya que permanecía sobre la mesa tanto justo. Khan mantuvo una postura más seria de lo habitual, evitando mirar directamente el collar. Por su parte, Saatai se mostraba tranquilo, aunque su expresión era difícil de descifrar. Varias personas comentaron que había una tensión silenciosa entre los tres. La celebración continuó, pero ya no con la misma fluidez. El ambiente se volvió impredecible. La tensión generada por el collar causó que varias conversaciones se interrumpieran. Los invitados se preguntaban si la lujosa pieza tenía un significado especial más allá de su valor económico. Algunos afirmaron que la reacción de Demet dejaba claro que no esperaba algo tan ostentoso. Otros, en cambio, aseguraron que el gesto reflejaba un mensaje más profundo. Lo que sí fue evidente es que el ambiente había cambiado por completo. Los asistentes permanecían atentos a cada movimiento. La incertidumbre dominaba la sala. La actriz decidió seguir saludando a los invitados para disimular la incomodidad. Su sonrisa parecía más tensa de lo normal, pero aún así intentó mantener la cordialidad. Khan, en un momento inesperado, se acercó a uno de los familiares de Demet para conversar brevemente. Ese gesto generó nuevas reacciones entre los presentes. Mientras tanto, Saatai observaba desde cierta distancia, manteniendo una actitud reservada. La conversación general comenzó a recuperar su ritmo lentamente. Sin embargo, el tema del collar seguía sin apagarse. Varios presentes compartieron que la escena parecía sacada de un drama televisivo. Las emociones estaban a flor de piel, y cada gesto tenía un peso simbólico. Demet intentaba aparentar normalidad, aunque su mirada delataba un cansancio emocional evidente. Khan y Saatai se mantenían en extremos opuestos del salón. La joya seguía en el centro de la mesa, brillando como un recordatorio constante del momento vivido. Los invitados no sabían cómo reaccionar. Todo parecía avanzar con una tensión medible. A pesar de los intentos de normalizar la velada, la historia detrás del collar se convirtió en el punto focal. La magnitud del regalo seguía sorprendiendo incluso a quienes estaban acostumbrados a celebraciones extravagantes. Algunos invitados murmuraban que un regalo tan costoso podía tener implicaciones emocionales profundas. La reacción de Demet seguía siendo analizada por todo. El ambiente continuaba dividido entre quienes apoyaban la sorpresa y quienes la consideraban exagerada. La incertidumbre crecía aún más con cada comentario. En un momento determinado, Demet pidió un breve descanso y salió a tomar aire fresco. Varias personas notaron cómo su respiración parecía más agitada de lo habitual. Khan la observó desde la distancia, pero no se acercó. En cambio, Saatai se mantuvo conversando con otros invitados como si buscara evitar cualquier tensión adicional. La actriz regresó minutos después, intentando recuperar la serenidad. Su regreso generó un pequeño aplauso para animarla. Sin embargo, la tensión seguía presente. La situación dio un giro inesperado, cuando un acompañante movió el collar accidentalmente. El sonido metálico contra la mesa llamó la atención de todos. La actriz se volvió rápidamente para mirar la joya, como si temiera que algo más pudiera suceder. Khan reaccionó con un gesto de preocupación visible. Saatai, por su parte, mantuvo su postura tranquila aunque su mirada se endureció por un instante. La sala quedó en silencio nuevamente. Era evidente que la pieza seguía dominando el ambiente. A medida que la noche avanzaba, la conversación en torno al collar aumentaba. Los invitados parecían debatir entre ellos cuál había sido la verdadera intención del regalo. Algunos especulaban sobre si se trataba de un gesto simbólico. Otros se preguntaban si la presencia simultánea de los dos actores era parte del motivo de la tensión. Demet intentó ignorar los comentarios manteniendo una actitud diplomática. Sin embargo, su expresión dejaba claro que la situación
la superaba. Con que visores de la ópera. La celebración se volvió aún más densa emocionalmente. Finalmente, la actriz decidió agradecer a todos por su presencia en un discurso breve. Sus palabras fueron medidas y pronunciadas con voz suave. Mencionó que el cariño de sus seres queridos era su mayor regalo. Muchos interpretaron esa frase como una referencia indirecta a la situación vivida. Khan aplaudió lentamente, mientras que Cha Tai mantuvo una expresión neutra. Los invitados coincidieron en que la frase fue una manera elegante de cerrar el conflicto. La sala recuperó algo de calma. La noche concluyó sin mayores incidentes, pero la tensión quedó flotando en el ambiente. La imagen del collar sobre la mesa permaneció en la memoria de todos los asistentes. La presencia de Khan y Saatai en el mismo cumpleaños ya era suficiente para generar expectación. Pero la joya amplificó todo. Los invitados se retiraron comentando lo sucedido con asombro. Demet, a pesar de haber mantenido la compostura, dejó entrever un cansancio emocional evidente. La velada pasará a ser una de las más comentadas del año.